Vivimos tiempos de constantes cambios y desafíos que afectan a toda la humanidad. Ante ello, hoy como nunca se vuelven urgentes cambios que hagan posible un clima de paz, justicia y vida digna para todos. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible recoge estos anhelos y destaca el valor de la educación como eje de las transformaciones. Sin embargo, construir presentes y futuros desde la educación exige repensar la idea de escuela, apostar por rutas innovadoras y generar experiencias que nos muestren el camino. Una muestra de esto es el modelo social para el fortalecimiento de comunidades educativas que impulsa la Fundación Alberto Bailler. Se trata de una iniciativa surgida en un contexto de crisis y que ofrece un valioso ejemplo sobre la forma en la que la sociedad civil puede contribuir a una educación de calidad. El modelo social de la Fundación Alberto Bailler nace en 2017, a partir de los sismos que dañaron miles de escuelas en México y afectaron las posibilidades de niñas, niños y jóvenes para recibir educación. Ante ello, la acción social se hizo indispensable. Cuando la escuela se afectó, pues yo sentí que ya no íbamos a estudiar. Cuando la escuela se afectó, estábamos un día sí, un día no, y hasta a veces ni teníamos clases. Por lo mismo de que todo el polvo de lo que lo estaban demoliendo, los niños les afectaba, hasta a veces se enfermaban por el polvo. Y ante una situación tan compleja, ante una crisis tan evidente, en donde pues, los sismos del 2017 han sido el desastre natural que mayor afectación ha tenido en la infraestructura física educativa de este país, la apuesta fue vamos por la educación pública y vamos a los lugares en donde difícilmente otros pueden o quieren estar. Nosotros pensamos que es el desarrollo de las comunidades educativas la fuerza transformadora más grande de este país. Y por lo tanto el modelo social lo que hace es garantizar el derecho a la educación de los niños y fomentar que se integre alrededor de esta comunidad educativa una vocación transformadora de desarrollo y de crecimiento. Entonces, el modelo social de la Fundación Alberto Bailler lo que busca es fortalecer a comunidades educativas de escuelas públicas en dos componentes fundamentales. Brindar una infraestructura física educativa digna, de calidad, segura, incluyente, en donde las personas y todos los miembros de la comunidad educativa, estudiantes, docentes, directores, padres de familia, fortalezcan y desarrollen habilidades que les permitan llevar al máximo su potencial como individuos y ejercer esa libertad de la que tanto hablamos para su pleno desarrollo. El segundo componente es el componente sociocomunitario. Una infraestructura física educativa digna, segura, incluyente, que fortalezca el potencial del ser humano, no tiene ningún sentido si las personas que le dan vida no se sienten capaces, no están preparadas para crear, para sentir, para desarrollarse al máximo como seres humanos dentro de ese espacio. Una de las ideas clave expresadas en la Agenda 2030 es lograr alianzas eficaces entre sociedad civil, gobiernos y sector privado, siendo una condición indispensable para construir futuros sostenibles. Crear hábitats educativos ha sido un motor para ello. En torno a este propósito del modelo social, se han unido autoridades, organizaciones sociales, instituciones académicas, organismos internacionales y las propias comunidades educativas. Hasta el día de hoy, estas redes solidarias son una realidad en 3 localidades: Ecatepec en el Estado de México, Canacín en Yucatán e Iztapalapa en la Ciudad de México.
La verdad es que desde el principio, al ser este un proyecto innovador, nunca dudó el gobierno del estado en hacer alianzas con la Fundación Bayer. Una de las principales contribuciones que hemos observado es justamente que la comunidad de Canacín ha aprendido o ha conocido y ha experimentado el valor del trabajo colaborativo. Este involucramiento que se pide tanto de los padres de familia, de los docentes, incluso de los propios alumnos, ha sido de mucho provecho. Otra de las contribuciones que les ha agregado un valor a la comunidad, tanto educativa como de los propios habitantes de Canacín, ha sido este trabajo proactivo que se les pide también, porque ellos tienen que estar involucrados en el proyecto para poderse apropiar del mismo y que ellos vean la importancia de hacer un cambio en su comunidad. También no podemos olvidar el segundo tema, que la educación es un hecho social, no es un hecho aislado. No se puede hablar nada más de la política pública de educación o de la acción de gobierno de educación. Tiene que ser una acción en la cual participen todos los segmentos de la sociedad. Y cuando hablo no es necesariamente empresarios y gobierno, es algo muchísimo más amplio. Es cómo participan las mamás, sobre todo las mamás, cómo participan todas las familias, cómo participa toda la comunidad en este hecho social que es la educación. Entonces, al final del día, esta acción comunitaria, nosotros lo vemos como una acción comunitaria, pues se puede interpretar como una alianza, aun cuando sean en muchos casos, como es el caso de la Fundación Bayer, una acción de una empresa, no deja de ser parte de la comunidad y por eso es un trabajo comunitario, un trabajo de todos para todos. En estas alianzas hay que tener las reglas muy claras. Aquí, como mencionamos, aquí la Fundación Bayer está construyendo pues toda la infraestructura que está quedando, ¿verdad?, de primer nivel. Segundo, desde luego, la aportación por parte del ayuntamiento, del terreno, ha dado todas las facilidades, y el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación Pública del gobierno de Yucatán, vamos a pagar la operación, o sea, el pago a los maestros, a todo el personal administrativo. Yo creo que tenemos que tener muy claros los objetivos cada uno para que, insisto, pues podamos tener éxito, ¿verdad?, en este proyecto, que estoy seguro que así se van a dar las cosas. Uno de los efectos más claros de estas alianzas es la creación de una propuesta innovadora para el diseño de espacios y mobiliario escolar. Este es un elemento central para el derecho a la educación, porque hace posible educarse en ambientes seguros, dignos y acordes a las necesidades de todos. Ejemplo de este aporte es la creación de un nuevo sistema modular de aula, que permite trabajar en condiciones dignas, seguras y accesibles que favorecen también la vinculación comunitaria. Bibliotecas, auditorios, comedores y un mobiliario que favorece estilos de trabajo colaborativos son parte de esta propuesta. Una contribución especialmente importante son los complejos educativos, conjuntos arquitectónicos que reúnen planteles desde preescolar hasta educación media superior. A través de ellos, niñas, niños y adolescentes cuentan en su comunidad con alternativas para ampliar su trayecto educativo y sus perspectivas de futuro. Antes teníamos una escuela que no teníamos tanto espacio para hacer actividades, para aprender. Ahora ya tenemos más espacio para hacer cosas nuevas y aprender. Los beneficios que la construcción de la escuela Amado Nervo ha traído para la comunidad de La Presa son muy visibles. En el aspecto pedagógico, los maestros cuentan con un aula mucho más funcional, con más espacio, con un mobiliario que se puede adaptar a las necesidades de trabajo de los niños para formar binas, formar grupos de 3, de 4, de 6, en donde pues esto hace posible que los maestros diseñen una planeación en la que puedan integrar dinámicas de estudio.
Además de su componente de innovación arquitectónica, el modelo social entiende la infraestructura como un motor para la cohesión comunitaria. Las escuelas son más que ladrillos y varillas, son proyectos para vivir y crecer juntos. Por eso una contribución más del modelo social es el fortalecimiento de las comunidades educativas. Así, un hábitat educativo es el resultado de contar con una infraestructura digna, pero principalmente con una comunidad capaz de transformarse, que se plantea objetivos, se organiza, aprende a cuidar lo que es de todos e irradia el cambio hacia su entorno. Valoro mucho el estar dentro de este plantel educativo y lo considero un hábitat porque todas las personas que estamos en él trabajamos en conjunto, participamos en todas las actividades, somos responsables del crecimiento para un mismo fin. Es la comunidad que nos rodea. Nuestros niños y niñas van a tener ideas y van a tener pensamientos en grande que van a invitar a los más pequeños a seguir ese camino, a seguir creciendo. Por lo tanto, yo lo considero un hábitat educativo porque todos estamos trabajando con responsabilidad, participando y adquiriendo nuevas experiencias y conocimientos. Las cosas que he aprendido con este proyecto pues han sido bastantes, ¿no? Creer en mí misma, he aprendido el funcionamiento de la escuela en cuanto al mantenimiento, aprender muchos conceptos, hacer un equipo de trabajo, organizar con las mamás, con maestros, estar igual aprendiendo de las personas, conocerlas porque las personas tienen diferentes necesidades. Tiene pues kinkanik ba, kiwilik ba, lo kinkanik. Yamba mi oje bash bishkubeta pero kuyesa tembishi y kinkanik más malo tinkanik tulaka veo bishkumeya tulaka yo lo yila mache shi ubeitu meya beya aitakole. Para mí el hábitat educativo significa ese espacio que todos construimos en el que nos vamos a cuidar a los demás, vamos a cuidar el medio, va más allá de las paredes de una escuela, va más allá de los muros de la escuela. Involucra a todos los que vivimos en esa comunidad. Y para que podamos nosotros tener o crear ese hábitat educativo, tienen que participar todos y todas. No podemos dejar a nadie atrás, no podemos dejar a nadie afuera. O sea, buscamos el desarrollo de las capacidades humanas de esa comunidad. Por eso creo que la escuela es el medio idóneo para detonar una transformación, para detonar la creación de ese hábitat educativo. Eso es lo que significa para mí el hábitat educativo, hacer comunidad entre todos. Esa es la intención de este proyecto, que sea un faro, que sea un precedente de que si la historia te dice a veces no se puede, que esta historia diga sí se puede, que esta historia diga hay futuro, hay manera y se puede recibir más sin condición y que existe la gente buena, que existe la gente que de veras trabaja. La idea que sintetiza el modelo social en comunidad para transformar es más que una frase. Es un camino para levantar algo más grande y más fuerte que los muros. Es luchar desde la escuela por el desarrollo de niños, niñas, adolescentes, madres, familias, maestros y vecinos. Hacer de la escuela un motor de cambio para unir y transformar la comunidad. Hacer de ellas un hábitat educativo.